Continuando con nuestro tema, la Iglesia remanente y los disidentes, hoy estudiaremos la disidencia. En el pueblo del Señor para los últimos días, a muchos de los que lleven el Evangelio final se les llamará con el nombre de disidentes. Nos dice la mensajera de Dios en el libro Eventos de los Últimos Días, página 227. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. Con estas palabras la mensajera de Dios nos recuerda que los hijos de Dios serán tildados de disidentes, como una secta aborrecida. Pero el hecho de que sean tildados así no significará que lo sean en realidad para con Dios. ¿Por qué? Porque la palabra disidencia tiene un significado que debe entenderse primero. Si no se comprende qué cosa significa la palabra disidencia, podría entonces confundirse las cosas. Un disidente es alguien que difiere de las ideas generales de otros o de otro, y no siempre puede estar equivocado. Tenemos el caso de Jesús, quien difería de las ideas del Sanedrín de su tiempo, y por eso se le conocía como un gran disidente. Pablo, que difería de la creencia judía, otro gran disidente. Lutero, que difería de la creencia papal, un disidente de parte de Dios, etc. Podríamos citar a muchos más, los grandes disidentes de la Reforma y de otras ideas. Muchas veces estos han sido perseguidos por esta razón, pero hay también una disidencia que no es la correcta y que simplemente no hay que aceptarla. Cuando ésta difiere de la base bíblica, no tenemos por qué unirnos con ella, pero no hay necesidad de hacerle tampoco persecución. Aquí hemos puesto algunos ejemplos. La disidencia de Lucifer, por ejemplo, en el cielo. Hubo discusión entre los ángeles, nos dice la mensajera de Dios. Lucifer y sus seguidores luchaban para reformar el gobierno de Dios. Estaban descontentos y se sentían infelices porque no podían indagar en su inescrutable sabiduría ni averiguar sus propósitos al exaltar a su Hijo y dotarlo de poder y mando ilimitados. Se rebelaron contra la autoridad del Hijo. Los ángeles leales trataron de reconciliar con la voluntad de su Creador a ese poderoso ángel rebelde. Los ángeles lloraron. Ansiosamente intentaron convencerlo de que renunciara a su propósito malvado para someterse a su Creador, pues todo había sido hasta entonces paz y armonía. ¿Y qué era lo que podía incitar esa voz rebelde y disidente? Historia de la Redención, página 15. A Lucifer se le llama aquí disidente, por el hecho de haberse rebelado contra las leyes del gobierno celestial. Así que entonces difería de las leyes de su Creador. Esta disidencia fue negativa porque trajo la gran batalla en el cielo que hasta el día de hoy continúa con el pecado. Por otro lado, de Jesucristo también se declara que era disidente. Sabían que en las Escrituras, dice Elena de White citando El deseado de todas las gentes, página 65, no podían encontrar autorización para sus tradiciones. Se daban cuenta de que en comprensión espiritual Jesús los superaba por mucho. Sin embargo, se airaban porque no obedecía a sus dictados. No pudiendo convencerle, buscaron a José y María y le presentaron su actitud disidente. Así sufrió el reprensión y censura. Como se puede notar en esta cita, Jesucristo conocía las Escrituras, citaba las Escrituras. En eso estaban totalmente de acuerdo los dirigentes judíos, pero decían que a pesar de que él podía conocer las Escrituras y citarlas, ¿por qué no les obedecía a ellos? Querían someterlo, querían que Jesús estuviera bajo los dictados de ellos, y como no lo hacía, entonces lo tacharon de disidente. Así que entonces aquí la disidencia de Jesús era la correcta, porque Jesús estaba defendiendo la Biblia, lo que dice el escrito está, mientras que estos defendían sus tradiciones y mandamientos inventados por ellos, tal como lo declaró Jesucristo en San Marcos capítulo 7, versículo 9. Habéis dejado los mandamientos de Dios para seguir vuestras tradiciones. Ahora bien, hay que saber entonces analizar por uno mismo qué cosa es un disidente de verdad y qué cosa no lo es. Nos dice la mensajera de Dios en relación a esto. Cuando el Señor obra por medio de los instrumentos humanos, cuando los hombres están movidos por el poder de lo alto, Satanás induce a sus agentes a clamar fanatismo y advertir a la gente que no vaya a los extremos. Tengan todos cuidado acerca de las circunstancias en que levantan este clamor.
porque el hecho de que haya moneda falsa no reduce el valor de la verdadera. El que haya reavivamientos espurios y conversiones falsas no prueba que todos los reavivamientos deban tenerse por sospechosos. No demostremos el mismo desprecio que los fariseos cuando dijeron: «Este a los pecadores recibe». Obreros Evangélicos, página 179. Así que entonces corremos el peligro de no saber discernir y llegar a la conclusión simplemente porque otros, ya sean dirigentes o gente que simplemente se dice ser creyente de la Biblia, declare que tal o cual es fanático y que no hay que creerle y que es una persona extremista. No basta con recibir ese tipo de opiniones que den algunos, sino más bien cada uno de nosotros ha de buscar por sí mismo las Escrituras para saber qué cosa es la verdad. Así nos dice también la mensajera del Señor. La palabra de Dios es la base para probar a toda enseñanza. Dice ella: nuestros hermanos deben estar dispuestos a investigar con sinceridad todo punto de controversia. Si un hermano está enseñando un error, los que ocupan puestos de responsabilidad deben saberlo. Y si él enseña la verdad, deben tomar posición a su lado. Todos deberíamos saber lo que se enseña entre nosotros, porque si es verdad lo necesitamos. Nos hallamos todos bajo la obligación para con Dios de conocer lo que Él nos envía. Él ha dado indicaciones por las cuales podemos probar toda doctrina, a la ley y al testimonio. Si no digieren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Si la luz presentada soporta esa prueba, no debemos negarnos a aceptarla porque no concuerde con nuestras ideas. Nadie ha dicho que hayamos de encontrar la perfección en las investigaciones de algún hombre, pero sé que nuestras iglesias mueren por falta de enseñanza acerca de la justicia por la fe y otras verdades. Obreros Evangélicos 316. No importa por medio de quién sea enviada la verdad, debemos abrir nuestros corazones para recibirla con la mansedumbre de Cristo. Pero muchos no obran así. Cuando se presenta un punto de controversia, formulan objeción tras objeción, sin admitir un punto que esté bien sostenido. Ojalá obremos como hombres que desean la luz. Ojalá nos dé Dios su Espíritu Santo día tras día y haga resplandecer sobre nosotros la luz de su rostro para que aprendamos en la escuela de Cristo. Obreros Evangélicos 316, párrafo 2. Las falsas doctrinas también producen zarandeo dentro de nuestra iglesia y debemos saber reconocerlas, porque estas falsas doctrinas las traen los disidentes. El Espíritu de Dios ha iluminado toda página de la Sagrada Escritura, nos dice la mensajera de Dios, pero hay personas sobre las cuales ésta hace poca impresión, porque es imperfectamente comprendida. Cuando viene el zarandeo por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar son como la arena movediza. Fíjese bien en lo que dice la mensajera de Dios. Cuando se presentan las doctrinas disidentes, estas producen zarandeo en la iglesia. Pero son los superficiales los que se inclinan por parte de estas falsas doctrinas en lugar de contrarrestarlas debido al conocimiento que pudieran poseer. Estos que son como la arena movediza son los culpables para que las doctrinas disidentes sean aceptadas como verdaderas. Más aún se dice, se deslizan hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos de amargura. Los libros de Daniel y Apocalipsis deben ser por eso estudiados, dice la mensajera de Dios, así como las otras profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento. Haya luz, sí, luz en vuestras moradas. Necesitamos orar por esto. El Espíritu Santo brillando sobre las páginas sagradas abrirá nuestro entendimiento para que podamos saber cuál es la verdad. Testimonios para Ministros, página 112. Sin duda, el hecho de que dentro de nuestras iglesias se produzcan zarandeos que a veces llegan a dividir a la iglesia es por causa de no estudiar Daniel y el Apocalipsis. ¿Y por qué Ellen G. White se centra en que debamos estudiar Daniel y el Apocalipsis? Bueno, porque de estos dos libros sale nuestra creencia adventista del séptimo día. Estamos basados en esas creencias. Acordémonos que Daniel y el Apocalipsis hablan del Mesías, de Jesucristo en su primera venida y de Jesucristo en su segunda venida, todo lo que le ocurriría y cómo debería de ser la iglesia hasta el fin del tiempo. Y gracias a estos libros descubrimos que para 1844 comenzaba el juicio y la proclamación del mensaje de los tres ángeles que ha hecho de nosotros lo que somos, adventistas del séptimo día. Por eso Daniel y el Apocalipsis son sumamente importantes, y solo cuando la iglesia repase estos dos libros y los comprenda, recién podrá tener una experiencia que hará imposible que la disidencia se pueda levantar en su medio. Pero cuando no se estudie estos libros, la disidencia tendrá puerta abierta porque no hay nada que la pueda cerrar.
Quererla cerrar por la fuerza es abrirle la puerta mucho más rápido. Por eso se nos da una advertencia contra la disidencia negativa de parte del espíritu de profecía. El enemigo se está preparando para engañar a todo el mundo, dice la mensajera de Dios. Mediante su poder obrador de milagros, se presentará como ángel de luz e intentará presentarse como Jesucristo mismo. Todos los que enseñan la verdad para este tiempo deben predicar la palabra. Los que se aferren a la palabra no abrirán las puertas a Satanás al realizar declaraciones descuidadas con referencias a las profecías, a los sueños y las visiones. En mayor o en menor grado se han estado introduciendo manifestaciones falsas aquí y allá desde 1844. Después de la fecha cuando esperábamos la segunda venida de Cristo, las hemos tenido en el caso de Garmir, en las declaraciones de K y en el movimiento de Stanton. Las tendremos cada vez más con más frecuencia y por lo tanto, como fieles centinelas, tendremos que estar en guardia. Esta advertencia contra estas predicaciones disidentes también fue explicada por Elena de White, Mensajes Selectos tomo 2, página 110. El fanatismo surgirá entre nosotros. Vendrán engaños, y serán de una índole tal que si fuera posible engañarán a los mismos escogidos. Si en esas manifestaciones se advirtieran en forma evidente notables inconsecuencias y declaraciones inexactas, no serían necesarias las palabras pronunciadas por los labios del Gran Maestro. Esta advertencia ha sido dada debido a los numerosos y variados peligros. La razón por la cual hago sonar la señal de alarma es que mediante la instrucción del Espíritu de Dios puedo ver aquello que mis hermanos no disciernen. No es necesario que señale en toda su extensión estas fases peculiares del engaño, de las que hay que precaverse. Me basta decirles, estad en guardia, y como fieles centinelas proteged al pueblo de Dios para que no acepte indiscriminadamente todo lo que en apariencia sea una comunicación del Señor. Mensajes Selectos tomo 2, página 108. El peligro de las prédicas sentimentales. Comienza aquí la mensajera del Señor hablando acerca de esos mensajes disidentes que trajeron confusión a la iglesia y zarandeo en su periodo. Así también volverán estas prédicas a levantarse para poder traer disidencia dentro de la iglesia. El peligro de las prédicas sentimentales. Si trabajamos para crear una excitación de los sentimientos, tendremos toda la que deseemos, y posiblemente más de lo que seamos capaces de controlar. Predicad la palabra, con calma y claridad. No debemos pensar que nuestra obra consiste en crear excitación. El Espíritu Santo de Dios es el único que puede crear un entusiasmo saludable. Dejad que trabaje Dios y que el instrumento humano ande humildemente delante de Él, velando, esperando, orando, contemplando a Jesús a cada momento, siendo guiado y controlado por el precioso Espíritu que es luz y vida. Mensajes Selectos tomo 2, página 108. La mensajera de Dios es clara cuando nos dice aquí que no debemos crear excitación en la predicación del Evangelio, sino que más bien debemos predicar con calma y con claridad. Nuestra obra no consiste en jugar con los sentimientos y las emociones de la gente. ¿Qué enseñar entonces para evitar la disidencia? Nos dice la mensajera del Señor. Los que quieren trabajar en palabra y en doctrina deben estar firmemente establecidos en la verdad antes de ser autorizados a salir al campo a enseñar a otros. La verdad pura y sin adulteración debe ser presentada a la gente. Es el mensaje del tercer ángel el que representa la verdadera prueba para la gente. Satanás inducirá a los hombres a fraguar falsas pruebas y así tratar de oscurecer el valor del mensaje de verdad, anulando sus efectos. Dios tiene una obra especial que los hombres de experiencia deben hacer. Han de guardar la causa de Dios. Han de cuidar de que la obra de Dios no se confía a hombres que crean que es su privilegio avanzar de acuerdo con su propio juicio independiente para predicar lo que les plazca, no haciéndose responsables ante nadie de las instrucciones que imparten o del trabajo que realizan. Evangelismo, páginas 157-158. Nótese que la mensajera de Dios dice acá que la verdad para este tiempo es el mensaje del tercer ángel. Ese mensaje que denuncia a la bestia y a su imagen y exalta el día sábado, el sello de Dios, pero que dice que hay algunos que dentro de la iglesia se levantarán con su propio juicio independiente, átomos independientes, que no querrán predicar el tercer ángel sino lo que les place. Muchos de ellos se apartarán por completo del mensaje de los tres ángeles y no querrán enseñarlo más. Por eso la mensajera de Dios escribió lo siguiente: en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz.
A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta, y nada debe desviar nuestra atención de ella. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 288, año 1909. Eventos de los Últimos Días, página 43. Con estas palabras, la mensajera de Dios dice que el mensaje de los tres ángeles es nuestra única obra y que nada tiene que desviarnos de esta. Al desviarnos de esta obra y predicar otros temas que nosotros les llamamos importantes y hacer de lado al mensaje de los tres ángeles, que es lo único que va a salvar a la gente, es haber perdido por completo el camino de Dios y ser disidentes. Por eso la mensajera de Dios dice: hay muchos que han dicho, yo no tengo nada que ver con estos mensajes, yo predicaré a Cristo. Pero nadie puede predicar a Cristo si no lleva adelante estos tres mensajes. Notas biográficas, página 463. ¡Qué interesante! Nadie puede decir, yo ya no quiero predicar el mensaje de los tres ángeles, yo voy a predicar a Jesús y su amor. Eso es falso. Los que dicen eso son disidentes, según Elena de White. Las creencias verdaderas que nos caracterizan como adventistas del séptimo día las voy a leer ahora a continuación, y luego voy a leer las creencias falsas de la disidencia para que podamos tener espíritu de discernimiento y sepamos reconocer entre las falsas doctrinas y las verdaderas doctrinas. Vamos a ver. Creencias verdaderas de nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nos dice la mensajera de Dios en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 334. En muchas de esas ciudades del este de los Estados Unidos, los mensajes del primer ángel y del segundo fueron anunciados durante el movimiento de 1844. A nosotros, como siervos de Dios, nos ha sido confiado el mensaje del tercer ángel. ¿Qué les parece? La mensajera de Dios dice que a nosotros, como siervos de Dios, como adventistas del séptimo día, se nos ha confiado el mensaje del tercer ángel, como le fueron confiados el primero y el segundo a los mensajeros que iniciaron la obra del adventismo, vale decir a Guillermo Miller y sus asociados. El mensaje que nos une es el mensaje del tercer ángel, dice ella. Nos ha sido confiado el mensaje del tercer ángel, el mensaje que nos une, que ha de preparar a un pueblo para la venida de nuestro Rey. El tiempo es corto, el Señor desea que todo lo relacionado con su causa sea puesto en orden. Él desea que el mensaje solemne de amonestación y de invitación sean proclamados tan ampliamente como sus mensajeros puedan hacerlo. Así que nuestra primer creencia básica y que cumple prácticamente con todos nuestros deberes es el mensaje del tercer ángel. Más aún, somos adventistas, dice la mensajera del Señor. Esperamos el advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y nos gusta pensar en Él. Sabemos en quién hemos creído y no tememos encomendarle el cuidado de nuestra alma en aquel día. No nos sentimos humillados al confesar que somos adventistas. A fin de conocerle, página 355. La mensajera de Dios dice: esperamos el advenimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Nuestra creencia principal de todas es la creencia en la segunda venida de Jesús. De acuerdo con su promesa, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. San Juan 14:3. La segunda creencia, la creencia en el sábado. Creemos en el sábado, dice la mensajera del Señor, del cuarto mandamiento, porque está señalado explícitamente y es el fundamento de nuestra fe religiosa. Que ninguno se avergüence de esto. No aceptamos la autoridad de los concilios humanos, sino nos adherimos a los concilios celestiales. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Salmo 119, 89. A fin de conocerle, página 355. Siguiente creencia. Solo creemos en el escrito está de la palabra. Aceptamos un así dice Jehová. Esta es nuestra posición. Una doctrina que no se conforma con un así dice Jehová podrá ser aceptada por todo el mundo, pero ello no la convierte en verdad. Si queremos conocer el camino al cielo, debemos estudiar la Biblia y no teorías o suposiciones humanas. No nos avergonzamos de nuestra fe, el adventismo del séptimo día, porque es la mejor distinción que podemos tener. Esperamos la segunda venida de nuestro Señor y Salvador. Los hombres pueden burlarse de nuestra fe y ridiculizarla, pero esto no debería provocarnos ni sorprendernos.
Todas estas demostraciones no convierten a la verdad en error ni al error en verdad. Nos situamos firme e inamoviblemente sobre la plataforma de la palabra de Dios, a fin de conocerle, página 355. Creencia en la vida del cielo. Creemos que hay un cielo que nos está esperando, conforme a la promesa de Cristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ya os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy vosotros también estéis. San Juan 14, 1-3. Las realidades eternas, nos dice la mensajera de Dios, deben mantenerse ante los ojos de la mente, y las atracciones del mundo aparecerán como son, como cosas sin provecho. Somos peregrinos y extranjeros que esperan la bendita esperanza y oran por ella, la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si creemos en esto y llevamos esta creencia a nuestra vida práctica, ¿qué acción vigorosa inspirarán? Esta fe y esperanza, qué amor ferviente, qué vida cuidadosa y santa para la gloria de Dios, qué notable distinción entre nosotros y el mundo. Manuscrito 39.893, a fin de conocerle, página 356. Sin duda, la mensajera del Señor dice que las atracciones del cielo deben mantenerse constantemente ante la mente para que no deseemos este mundo de pecado. Siguiente doctrina de la Iglesia Adventista con sus hitos. Los hitos de la Iglesia Adventista. ¿Cuáles son? El santuario, la ley, el sábado y la no inmortalidad del alma. El tiempo transcurrido en 1844, dice la mensajera de Dios, fue un periodo de grandes eventos, que abrió ante nuestros ojos asombrados la purificación del santuario que se llevaba a cabo en el cielo, y tuvo una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra, también con los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles, y desplegó el estandarte en el cual estaba inscrito, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Uno de los hitos de este mensaje fue el templo de Dios, el santuario, visto en el cielo por su pueblo amante de la verdad, y el arca que contenía la ley de Dios. La luz del día del reposo del cuarto mandamiento resplandeció con sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley divina, el sábado. Y la ley, la no inmortalidad de los malvados, es un antiguo hito, la no inmortalidad del alma. No puedo recordar nada más que pueda colocarse bajo el título de los antiguos hitos. Eventos de los últimos días, página 42, 1889. Así que entonces, estos eran los 4 hitos dentro de la Iglesia Adventista, y siguen siendo hasta el día de hoy, porque no han variado. ¿Cuál es nuestra misión distintiva como adventistas del séptimo día entonces? Dice la mensajera de Dios. El Señor nos ha hecho los depositarios de su ley, nos ha confiado una verdad sagrada y eterna, que debe darse a otros mediante advertencias fieles, reprensiones y palabras de aliento. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 381, 1885. Eventos de los últimos días, página 43. Creemos también en la justificación por la fe. Nos dice la mensajera de Dios. Mediante los mensajes de Dios nos son presentados la justicia de Cristo, la justificación por la fe y las preciosas y grandísimas promesas de la palabra de Dios. El libre acceso al Padre por medio de Cristo, la consolación del Espíritu y la bien fundada seguridad de la vida eterna en el reino de Dios. ¿Qué otra cosa podía hacer Dios que no haya hecho al proveer la gran cena, el banquete celestial? Palabras de vida del Gran Maestro, página 258. La justicia por la cual somos justificados es imputada, dice la mensajera de Dios, es decir, es un regalo. Y la justicia por la cual somos santificados es impartida, es decir, que viene por la obediencia a los mandamientos de Dios. La primera es nuestro derecho al cielo, el perdón. La segunda, nuestra idoneidad para el cielo, es decir, la capacidad para entrar en el cielo, la obediencia a los mandamientos de Dios. Mensajes para los jóvenes, página 32. Estas son las creencias en relación con la justificación por la fe. Las creencias en relación con la ley de Dios. ¿Cómo tomamos nosotros a la ley de los 10 mandamientos? En el principio Dios dio su ley, dice la mensajera del Señor, a la humanidad, como medio de alcanzar felicidad y vida eterna. La historia de profetas y reyes, página 133. Así que entonces, la mensajera del Señor dice que la ley fue dada a la humanidad para alcanzar felicidad y vida eterna. O sea, obedecer esta ley es la condición para alcanzar felicidad y vida eterna. Más aún, Daniel y el Apocalipsis, otra de nuestras creencias fundamentales. Se nos dice cómo proclamar este mensaje. El pastor ese es un evangelista inteligente, dice la mensajera de Dios.
Habla con la sencillez de un niño. Nunca se come una sola sílaba de sus discursos. Predica directamente de la palabra, haciendo que la palabra hable a todas las clases. Sus poderosos argumentos son las palabras del Antiguo y del Nuevo Testamentos. Nunca busca palabras que meramente impresionen a la gente con su conocimiento, sino que se esfuerza para permitir que la palabra de Dios les hable directamente con una presentación clara y distinta. Si alguno rehúsa aceptar el mensaje, debe rechazar la palabra. Evangelismo 152. Continúa diciendo acerca de este hermano S. El hermano S se espacia especialmente en las profecías de los libros de Daniel y Apocalipsis. Tiene grandes representaciones de las bestias de las cuales se habla en estos libros. Estas bestias están hechas de papel maché y por medio de un ingenioso dispositivo pueden ser traídas ante la congregación en el preciso momento en que se las necesita. Así mantiene la atención del auditorio mientras les predica la verdad. Por medio de este esfuerzo, centenares de personas fueron inducidas a tener una comprensión mejor de la Biblia de lo que jamás habían tenido, y confiamos en que habrá muchas conversiones. Carta 326, 1906. La labor del pastor S, sigue diciendo la mensajera de Dios, me recuerda los esfuerzos realizados de 1842 a 1844. Él usa la Biblia y solamente la Biblia para probar la verdad de sus argumentos. Presenta un claro así dice Jehová. Y si alguna persona se opone a sus palabras, él explica sin ambages que no es con él con quien ellos deben discutir. El Evangelismo, página 153. Así que Daniel y el Apocalipsis son un fundamento clave de nuestras creencias. Siguiente creencia. ¿Qué hay que hacer para salvarse? El tema de la salvación. Nos dice la mensajera de Dios. La condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. La perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia. Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, peligraría la felicidad de todo el universo. Se le abriría la puerta al pecado con todo su séquito de dolor y miseria para siempre. El camino a Cristo, páginas 61 y 62. Sin duda, la respuesta que da aquí la mensajera de Dios para qué hacer para ser salvo es la misma que Jesucristo dio cuando el joven rico se le aproximó a Jesucristo en el libro de San Mateo capítulo 19 versículo 16 al 22 y le preguntó diciendo, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? La respuesta de Cristo no se dejó esperar. Los mandamientos debes guardar. Y cuando preguntó el joven rico a qué mandamiento se refería Jesús, le dijo, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás. Estaba mencionando los 10 mandamientos de la ley de Dios. Cuando en el libro de San Lucas capítulo 10, verso 25 y 26, el maestro de la ley tentándole le dijo a Jesucristo, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Jesús inmediatamente le contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? De manera que entonces las Escrituras enseñan claramente que la única condición para poder obtener la salvación es la obediencia perfecta a la ley de Dios. Y todo esto se logra a través de Jesucristo por medio de la justicia que es por la fe. Pedimos el perdón de nuestros pecados para que estemos en alianza con la ley de toda nuestra vida pasada. Y luego continuamos con el proceso de la santificación para poder llegar a obedecer esa ley durante el proceso que nos queda de vida, a fin de poder alcanzar a cumplirla perfectamente. Con estos dos medios, que son la justificación y la santificación por la fe, es como Dios transforma al ser humano y lo hace salvo obedeciendo los mandamientos. Más aún dice la mensajera de Dios, los 10 mandamientos, harás y no harás, son 10 promesas seguras para nosotros si prestamos obediencia a la ley que gobierna el universo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, San Juan 14:15. He aquí la suma y la sustancia de la ley de Dios, dice la mensajera del Señor. Las bases de la salvación para cada hijo e hija de Adán se encuentran bosquejadas aquí. Discurso maestro de Jesucristo, página 134. La ley de los 10 preceptos del mayor amor que se le pueda presentar al hombre es la voz de Dios procedente del cielo, que formula al alma que esta promesa, haz esto y no estarás bajo el dominio y la dirección de Satanás. No hay puntos negativos en esa ley, aunque así lo parezca. Es haz y vivirás. Comentarios Bíblicos Adventista,
tomo 1, página 1105. Cristo mismo enseñó a obedecer la ley para salvarse. Nos dice la mensajera del Señor. Cristo no disminuye las exigencias de la ley. En un lenguaje inconfundible, presenta la obediencia a ella como la condición de la vida eterna. La misma condición que se requería de Adán antes de su caída. El requisito que se ha de llenar bajo el pacto de la gracia es tan amplio como el que se exigía en el Edén. La armonía con la ley de Dios, que es santa, justa y buena. Palabras de vida del Gran Maestro, página 322. La mensajera de Dios incluso nos deja en claro que esta creencia de la salvación fue idéntica en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento continúa igual. Nos dice, la norma de carácter presentada en el Antiguo Testamento es la misma que se presenta en el Nuevo Testamento. No es una medida o norma que no podamos alcanzar. Cada mandato o precepto que Dios da tiene como base la promesa más positiva. Dios ha hecho provisión para que podamos llegar a ser semejantes a Él, y cumplirá esto en favor de todos aquellos que no interpongan una voluntad perversa y frustren así su gracia. El discurso maestro de Jesucristo, página 66. Sin duda, todas estas creencias que acabo de mencionar hasta aquí son las creencias verdaderas de la Iglesia Adventista. Ahora bien, continúa diciendo la mensajera de Dios, ¿cuál es el prerequisito para salvarse? Nos dice ella, cuando se siente el juez, se abran los libros y cada hombre sea juzgado de acuerdo con las cosas escritas en los libros, entonces las tablas de piedra ocultas por Dios hasta aquel día serán presentadas delante del mundo como la norma de justicia. Entonces hombres y mujeres verán que el prerequisito de su salvación es obediencia a la perfecta ley de Dios. Nadie hallará excusa para el pecado. Mediante los justos principios de aquella ley, los hombres recibirán su sentencia de vida o muerte. Mensajes Selectos, tomo 1, página 264. Con estas palabras, la mensajera del Señor es clara cuando dice que el prerequisito, es decir, lo que se necesita como requisito para salvarse, es la obediencia perfecta a la ley de Dios. Creencia de la fe. ¿Cómo creemos nosotros en la fe? Nos dice la mensajera del Señor. Debéis estudiar las promesas y apropiaros de ellas a medida que tengáis necesidad. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. La mensajera del Señor aquí dice claramente que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Creemos en la fe como la creencia que sale de toda la Biblia. Es decir, todo lo que está escrito en la palabra es nuestra fe, nuestra creencia. Es la palabra de fe que predicamos. Romanos capítulo 10, versículos 6 al 8, lo declara así el apóstol Pablo. Muy bien. La creencia en relación con la gracia. ¿Cómo creemos nosotros en la gracia? ¿Qué pensamos que es? Lo que el mundo necesita, el deseado de todas las gentes, es Cristo. Nos dice la mensajera de Dios. Lo que el mundo necesita, el deseado de todas las gentes, nos dice la mensajera de Dios, es Cristo. La gracia divina que Él solo puede impartir es como agua viva que purifica, refrigera y vigoriza el alma. El agua a la cual se refiere Cristo es la revelación de su gracia en su palabra. La presencia de Cristo, llena de gracia en su palabra, le habla constantemente al alma, presentándolo como una fuente de agua viva que refrigera al sediento. Así que la mensajera del Señor nos dice aquí claramente que la gracia es la palabra. ¡Qué maravilloso! La maravillosa gracia, página 110. Muy bien, hasta aquí hemos visto entonces las creencias adventistas del séptimo día, lo que nos hace adventistas del séptimo día. Comenzando desde el mensaje de los tres ángeles, el santuario, la ley, el sábado, la segunda venida de Cristo, la no inmortalidad del alma, la creencia de la vida en el cielo, etc. Todas estas creencias son las adventistas del séptimo día. Ahora veamos las creencias disidentes y doctrinas cerradas que se han introducido en estos últimos años dentro de la Iglesia Adventista.
¿Cuáles son las falsas doctrinas? Primero, la doctrina disidente del amor. ¿Qué enseña? La mensajera de Dios nos dice, en relación al verdadero amor, lo siguiente: el amor es un precioso don que recibimos de Jesús. El afecto puro y santo no es un sentimiento, sino un principio. Los que son movidos por el amor verdadero no carecen de juicio ni son ciegos. Así que entonces la mensajera del Señor aquí nos dice claramente que el amor es un precioso don que recibimos de Dios y que no es un sentimiento, sino un principio. Consejos para Padres, página 206. De manera que entonces, el amor, siendo un principio y no un sentimiento, es enseñado como la obediencia a Dios, pero los disidentes declaran que el amor es un sentimiento. Más aún, como los disidentes declaran que el amor es un sentimiento, estos disidentes solo se detienen en predicar amor, amor y amor. Nos dice la mensajera del Señor lo siguiente: la religión liviana que hace del pecado algo de poca gravedad y que constantemente se detiene en el amor de Dios hacia el pecador, anima a éste a creer que Dios lo salvará mientras continúa en el pecado, sabiendo que es pecado. Debe esforzarse todo nervio e intención y músculo para abandonar al mundo, sus costumbres, sus prácticas y sus modas. Mensajes Selectos, tomo 3, página 175. De manera que la mensajera de Dios dice que los disidentes se detienen mucho en predicar el amor de Dios hacia el pecador y así con esto enseñan a la gente a seguir pecando. Más aún, los disidentes comparan a la misericordia con un sentimiento en lugar de compararla con conocimiento, es decir, como un principio. Nos dice la mensajera de Dios lo siguiente: a los peligros ya enumerados se une el que se corre al no reconocer plenamente la justicia de Dios. La tendencia del púlpito moderno consiste en hacer separación entre la justicia divina y la misericordia divina, en rebajar la misericordia al nivel de un sentimiento en lugar de elevarla a la altura de un principio. Así pierde el Evangelio su valor e importancia en el concepto de los hombres, que no tardan en dejar a un lado la misma Biblia. Conflicto de los siglos, página 519. Así que los disidentes dicen que la misericordia es un sentimiento. Más aún, los disidentes dicen que la religión está basada en los sentimientos y no en la obediencia a la ley. Cada día con Dios, página 23, nos dice la mensajera de Dios: la religión pura e incontaminada no es un sentimiento, sino obras de amor y misericordia. Esta religión es necesaria para la salud y la felicidad. Cristo, la esperanza de gloria, se forma en el corazón. Con estas palabras, la mensajera del Señor entonces deja en claro que la religión no tiene nada que ver con los sentimientos, sino con acciones. Más aún, los disidentes enseñan que la fe también es un sentimiento. La mensajera de Dios nos responde a esto: la fe no es sentimiento. La verdadera fe no va en ningún sentido aliada a la presunción. Únicamente aquel que tiene verdadera fe está seguro contra la presunción, porque la presunción es la falsificación que Satanás hace de la fe. Fe y valor, página 124. Más aún, los disidentes declaran que no se necesita obedecer la ley para salvarse. Con eso te vas a dar cuenta fácil de un engañador e impostor. Siempre dice que no hace falta obedecer la ley para salvarse. Pero ¿qué nos dice la mensajera de Dios? En cada congregación de la tierra hay almas insatisfechas, con hambre y sed de salvación. De día y de noche la carga de sus corazones es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Escuchan anhelosamente discursos populares con la esperanza de aprender cómo pueden ser justificados delante de Dios, pero demasiado a menudo solo oyen una oratoria complaciente, una declaración elocuente. Hay corazones tristes y chasqueados en cada reunión religiosa. El ministro dice a sus oyentes que no se puede guardar la ley de Dios. No es obligatoria para el hombre en nuestros días, afirma. Deben creer en Cristo, Él los salvará, solamente crean. Así les enseña a hacer de los sentimientos su criterio y no les proporciona una fe inteligente. Ese ministro puede profesar que es muy sincero,
pero está procurando tranquilizar la conciencia turbada con una falsa esperanza. Fe y Obras, página 32. Los disidentes tampoco respetan el orden evangélico de predicación. Ellos predican lo que les viene en gana. Nos dice la mensajera del Señor: y a los que insistían en que la predicación del Evangelio satisface todas las exigencias de la ley, Wesley replicaba: lo negamos rotundamente. No satisface ni siquiera el primer fin de la ley, que es convencer a los hombres de su pecado, despertar a los que duermen aún al borde del infierno. El apóstol Pablo dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado, y mientras no esté el hombre completamente convencido de sus pecados, no puede sentir verdaderamente la necesidad de la sangre expiatoria de Cristo. Como lo dijo nuestro Señor: los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Es por lo tanto absurdo ofrecerle médico al que está sano o que cuando menos cree estarlo. Primeramente tenéis que convencerle de que esté enfermo. De otro modo, no os agradecerá la molestia que por él os dais. Es igualmente absurdo ofrecer a Cristo a aquellos cuyo corazón no ha sido quebrantado todavía. Conflicto de los Siglos, página 307. ¡Qué interesante! De manera que entonces la mensajera del Señor dice que los disidentes no respetan el orden de la predicación. Primero se predica la ley para despertar al pecador a la búsqueda de un Salvador, y luego recién se le presenta el Evangelio, donde Cristo da su vida por él para transformarlo. Así que ese es el orden. Si así no se predica en ese orden, eso se llama disidencia. Más aún, los disidentes no enseñan a la gente cómo escapar de los juicios de Dios. Nos dice la mensajera de Dios lo siguiente: Dios no envía mensajeros para que adulen al pecador. No da mensajes de paz para arrullar en una seguridad fatal a los que no están santificados. Impone pesadas cargas a la conciencia del que hace mal y atraviesa el alma con flechas de convicción. Los ángeles ministradores le presentan los temibles juicios de Dios para ahondar el sentido de su necesidad de impulsarle a clamar: ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces la mano que humilló en el polvo levanta al penitente. La voz que reprendió al pecado y avergonzó el orgullo y la ambición pregunta con la más tierna simpatía: ¿qué quieres que te haga? Deseado de todas las gentes, página 79. Así que los disidentes no predican los temibles juicios de Dios, porque quieren que la gente siga pecando. No quieren que la gente pregunte: ¿qué debo hacer para ser salvo? Esto deja en claro quiénes son disidentes ahora. Más aún, los disidentes no llaman al arrepentimiento correctamente. ¿Por qué? Dice la mensajera de Dios: cuando los judíos rechazaron a Cristo, rechazaron el fundamento de su fe. Y por otro lado, el mundo cristiano de hoy, que pretende tener fe en Cristo, rechaza la ley de Dios. Está cometiendo un error similar al de los engañados judíos. Los que profesan aferrarse a Cristo, centralizando sus esperanzas en Él, al paso que manifiestan su desprecio por la ley moral y las profecías, no están en una posición más segura que las que adoptaron los judíos incrédulos. No pueden llamar a los pecadores al arrepentimiento en una forma comprensible, pues son incapaces de explicar adecuadamente de qué deben arrepentirse. El pecador, al ser exhortado a abandonar sus pecados, tiene derecho a preguntar: ¿qué es pecado? Los que respetan la ley de Dios pueden responder: pecado es la transgresión de la ley. Confirmando esto dice el apóstol Pablo: no hubiera conocido el pecado sino por la ley. Mensajes Selectos, tomo 1, página 269. Sin duda, cuando los disidentes quieren llamar al arrepentimiento, no lo hacen correctamente, porque ellos no dicen que el pecado es la transgresión de la ley, sino que ellos dicen: el pecado también es transgresión de la ley. Así vas a reconocer rápido a un mentiroso, a un disidente del lado falso. Así de sencillo. Entonces, al no creer en que el pecado es la transgresión de la ley y no presentar las profecías, no producen el deseo de salvarse en la persona. Así que el Espíritu Santo no está trabajando con ellos, sino sus propios sentimientos y emociones, a las que ellos llaman el Espíritu Santo, desgraciadamente. Más aún, la predicación de los disidentes es totalmente sentimental.
nos dice la mensajera del Señor lo siguiente: hay en el ministerio hombres que obtienen un éxito aparente dominando las mentes por la influencia humana. Juegan a voluntad con los sentimientos, haciendo llorar a sus oyentes y haciéndolos reír a los pocos minutos. Bajo labores de esta clase, muchos son movidos por el impulso a profesar a Cristo y se cree que se produce un maravilloso reavivamiento. Pero cuando viene la prueba, la obra no perdura. Los sentimientos están excitados y muchos son llevados por la marea que parece dirigirse hacia el cielo. Pero la fuerte corriente de la tentación no tarda en hacerlos volver atrás como resaca. El obrero se engaña a sí mismo y lleva a sus oyentes por camino errado. Obreros Evangélicos 396. Sin duda, la excitación sentimental no trae transformación. Es pura apariencia. Se bautizan 500, se bautizan 1000, se bautizan 1500. Antes de los 3 meses desaparecieron. Y hasta algunos más se van con ellos porque se desaniman junto con ellos. Interesante. Más aún, los disidentes dicen que ya estamos salvados ya. Esa es su mayor mentira, ¿no? Dicen que ya no necesitamos obedecer nada porque ya estamos salvados por la gracia y nada más. ¿Qué nos dice la mensajera del Señor en relación a esto? Dice: hay muchos que afirman que han sido santificados a Dios, y sin embargo cuando se presenta ante ellos la gran norma de santidad, se excitan grandemente y manifiestan un espíritu que demuestra que nada saben de lo que significa ser santo. No tienen la mente de Cristo, porque quienes están verdaderamente santificados han de reverenciar y obedecer la palabra de Dios tan pronto como es abierta delante de ellos, y expresarán un vehemente deseo de saber qué es la verdad en cada punto de doctrina. Un sentimiento de gran regocijo no es evidencia de santificación. La afirmación soy salvo, no prueba que el alma esté salva o santificada. Fe y Obras, página 123. Continúa diciendo la mensajera de Dios: la caída de Pedro no fue instantánea, sino gradual. La confianza propia lo indujo a creer que estaba salvado y dio paso tras paso en el camino descendente hasta que pudo negar a su maestro. Nunca podemos con seguridad poner la confianza en el yo, ni tampoco estando como nos hallamos fuera del cielo. Hemos de sentir que nos encontramos seguros contra la tentación. Nunca debe enseñarse a los que aceptan al Salvador, aunque sean sinceros en su conversión, a decir o sentir que están salvados. Eso es engañoso. Debe enseñarse a todos a acariciar la esperanza y la fe, pero aun cuando nos entreguemos a Cristo y sabemos que Él nos acepta, no estamos fuera del alcance de la tentación. La palabra de Dios declara: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Daniel 12:10. Solo el que soporte la prueba recibirá la corona de vida. Santiago capítulo 1, versículo 12. Más aún, nos dice la mensajera del Señor que nunca hay que decir ya soy salvo. Los que aceptan a Cristo y dicen en su primera fe soy salvo, están en peligro de confiar en sí mismos. Pierden de vista su propia debilidad y constante necesidad de la fortaleza divina. No están preparados para resistir los ardides de Satanás, y cuando son tentados muchos como Pedro caen en las profundidades del pecado. Se nos amonesta: el que piense estar firme mire no caiga. Primera de Corintios 10:12. Nuestra única seguridad está en desconfiar constantemente de nosotros y confiar en Cristo. Nunca debemos descansar satisfechos de nuestra condición y cesar de progresar diciendo estoy salvado. Cuando se fomente esta idea, cesan de existir los motivos para velar, para orar, para realizar fervientes esfuerzos a fin de avanzar hacia logros más elevados. Ninguna lengua santificada pronunciará estas palabras hasta que venga Cristo y entremos por las puertas de la ciudad de Dios. Entonces, con plena razón, podremos dar gloria a Dios y al Cordero por la liberación eterna. Mientras el hombre esté lleno de debilidades, pues por sí mismo no puede salvar su alma, nunca debería atreverse a decir soy salvo. No puede jactarse de la victoria el que se reviste de la armadura, pues tiene todavía que pelear la batalla y ganar la victoria. El que soporte hasta el fin es el que será salvo. Más aún, los disidentes enseñan una falsa creencia en la verdad. ¿Cómo así?
Hay muchos que profesan seguir a Cristo, pero que nunca llegan a ser cristianos maduros. Admiten que el hombre está caído, que sus facultades están debilitadas, que es incapaz de hazañas morales, pero añaden que Cristo ha llevado todas las cargas, todos los sufrimientos, toda la abnegación y que están dispuestos a dejar que lo lleve todo. Dicen que no hay nada que puedan hacer sino creer. Pero dijo Cristo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Jesús guardó los mandamientos de Dios. Los disidentes también dicen que son santos. A muchos que están grandemente excitados, se les dice que están santificados, cuando los tales no tienen una idea inteligente de lo que significa el término, porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Se halagan a sí mismos, creyendo que están en conformidad con la voluntad de Dios porque se sienten contentos, pero cuando son probados, cuando se presenta la palabra de Dios para cotejarla con su experiencia, cierran sus oídos a la verdad diciendo: estoy santificado, y eso pone fin al debate. No querrán escudriñar las sagradas escrituras para saber qué es verdad y comprobar que se han engañado terriblemente a sí mismos. La santificación significa muchísimo más que un arranque de sentimientos. Fe y Obras, página 123. Un ejemplo de falsa santidad que nos da la mensajera del Señor es el siguiente. Este hombre representa una clase. La santificación espuria directamente aleja de la Biblia. La religión es reducida a una fábula. Sentimientos e impresiones se erigen en criterio, mientras profesan ser impecables y se vanaglorian de su rectitud. Los que presumen de santos enseñan que los hombres están en libertad de transgredir la ley de Dios y que los que obedecen sus preceptos han sido destituidos de la gracia. Una presentación de las demandas de la ley levanta su oposición y excita su ira y desprecio. De ese modo revelan su carácter, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Romanos 8:7, Fe y Obras, página 54. Una cantidad de personas presentes en esta asamblea se adherían a la teoría popular de la santificación, dice la mensajera de Dios, y al exponerse las demandas de la ley de Dios y mostrarse el verdadero carácter de este error, un hombre se sintió tan ofendido que se levantó abruptamente y se retiró de la sala de reuniones. Posteriormente supe que había venido de Estocolmo para asistir a la asamblea. En una conversación con uno de nuestros pastores, el hombre afirmó que era perfecto y dijo que no necesitaba la Biblia, porque el Señor le indicaba directamente qué tenía que hacer. Él estaba muy por encima de las enseñanzas de la Biblia. ¿Qué puede esperarse de los que siguen sus propias imaginaciones en lugar de la palabra de Dios? ¿Sino que serán engañados? Los tales desechan el único detector de errores. ¿Y qué impedirá que el gran engañador los lleve cautivos a su voluntad? Fe y Obras, página 53. Los disidentes dicen que solo se necesita la fe para salvarse y nada más. Nos dice la mensajera del Señor sobre esto, a ver si es verdad. Todas las promesas de Dios son condicionales. Si hacemos su voluntad, si caminamos en la verdad, entonces podemos pedir lo que queramos, y nos será dado. Cuando tratamos fervorosamente de ser obedientes, Dios escucha nuestras peticiones, pero Él no nos bendecirá si estamos en desobediencia. Si escogemos desobedecer sus mandamientos, podemos gritar fe, fe, solamente fe, y la respuesta vendrá de la segura palabra de Dios. La fe sin obras es muerta. Santiago 2:20. Una fe tal solo será como metal que resuena y címbalo que retiñe. Para tener los beneficios de la gracia de Dios, debemos hacer nuestra parte, debemos trabajar fielmente y producir frutos dignos de arrepentimiento. Fe y Obras, página 47. Los disidentes no relacionan bien la fe y las obras. Junio de 1890 escribió esto la mensajera del Señor en el libro Fe y Obras, página 47. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Hay muchos en el mundo cristiano que sostienen que todo lo que se necesita para la salvación es tener fe. Las obras nada son, dicen. Lo único esencial es la fe.
Pero la palabra de Dios nos dice que la fe sola, sin obras, es muerta. Muchos rehúsan obedecer los mandamientos de Dios, mas hacen mucho hincapié en la fe, pero la fe debe tener un fundamento. En un sentido, dice la mensajera del Señor, somos librados a nuestras propias energías. Debemos luchar con ahínco para ser celosos y arrepentirnos, para limpiar nuestras manos y purificar nuestros corazones de toda mancha. Debemos alcanzar la norma más elevada creyendo que Dios nos ayudará en nuestros esfuerzos. Si hemos de hallar, debemos buscar, y buscar con fe. Debemos llamar para que la puerta pueda abrirse ante nosotros. La Biblia enseña que todo lo referente a nuestra salvación depende de nuestro propio curso de acción. Si perecemos, la responsabilidad yacerá enteramente en nosotros mismos. Si se ha hecho provisión y si aceptamos los términos de Dios, podemos apropiarnos de la vida eterna. Debemos acudir a Cristo con fe. Debemos ser diligentes para hacer nuestra vocación y elección seguras. Fe y Obras 48. Se promete el perdón de los pecados al que se arrepiente y cree. La corona de vida será el galardón del que es fiel hasta el fin. Podemos creer en la gracia desarrollándonos por medio de la gracia que ya tenemos. Debemos mantenernos sin mancha del mundo si hemos de ser hallados sin culpa en el día de Dios. La fe y las obras van de la mano, actúan armoniosamente en la empresa de alcanzar la victoria. Las obras sin fe son muertas y la fe sin obras es muerta. Las obras jamás van a salvarnos. Son los méritos de Cristo los que contarán en nuestro favor. Mediante la fe en Él, Cristo hará que todos nuestros imperfectos esfuerzos sean aceptables para Dios. La fe que se requiere que tengamos no es una fe de no hacer nada. Fe salvadora es la fe que obra por amor y purifica el alma. El que eleve a Dios manos santas sin ira ni duda, caminará inteligentemente en la senda de los mandamientos de Dios. Fe y Obras 48. Los disidentes no presentan las condiciones reales para salvarse. Dios exige en la actualidad exactamente lo que exigió de la santa pareja en el Edén: obediencia perfecta a sus requerimientos. Su ley permanece inmutable en todas las edades. Fe y Obras, página 52. No es la función del Evangelio debilitar las demandas de la santa ley de Dios, sino elevar a los hombres para que puedan guardar sus preceptos. Fe y Obras, página 52, párrafo 2. La fe en Cristo que salva el alma no es lo que muchos presentan. Cree, es su pregón, solo cree en Cristo y será salvo. Es lo único que necesitas hacer. La fe verdadera, a la vez que confía enteramente en Cristo para la salvación, conducirá a la perfecta conformidad con la ley de Dios. La fe se manifiesta en obras, y el apóstol Juan declara: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan 2.4, Fe y Obras, página 52, párrafo 3. La mensajera de Dios ahora aclara, para que los disidentes regresen al buen camino. La fe no tiene nada que ver con sentimientos. Es inseguro confiar en sentimientos o impresiones. Estos no son guías confiables. La ley de Dios es la única norma correcta de santidad. Por esta ley será juzgado el carácter. Si alguien que busca la salvación preguntara: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?, los modernos maestros de la santificación contestarían: tan solo cree que Jesús te salvará. Pero cuando a Cristo se le formuló esta pregunta, dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y cuando el que preguntaba replicó: ¿amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo?, Jesús dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Fe y Obras, página 52, párrafo 4. La verdadera santificación se evidenciará por una consideración concienzuda de todos los mandamientos de Dios, por un desarrollo cuidadoso de cada talento, por una conversación circunspecta, por revelar en cada acto la mansedumbre de Cristo. Fe y Obras, página 53. Los disidentes no enseñan lo simple de la salvación. El cristianismo es simplemente vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debemos creer en Cristo y vivir en Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Tenemos fe en Dios cuando creemos en su palabra. Repito, tenemos fe en Dios cuando creemos en su palabra. Confiamos en Dios y lo obedecemos cuando guardamos sus mandamientos. Llamamos a Dios cuando amamos su ley.
Más claro no puede ser. Fe y Obras, página 124. Nadie se salvará en la mentira, así que los disidentes no pueden tener parte con nosotros. Tenemos que hacerlos de lado, ya sea el presidente de la Asociación General, ya sean los presidentes de las divisiones, uniones o misiones, ya sean los pastores de nuestra iglesia o ya sean los laicos. Quien quiera que sea, no hemos de aceptar. Porque nadie se puede salvar en la mentira. Nos dice la mensajera del Señor: creer una mentira no pondrá a ninguno de nosotros en el camino de ser santificado. Si todos los ministros del mundo nos dijeran que estamos salvos, aunque desobedezcamos algún precepto de la sagrada norma de santidad, eso no disminuiría nuestras obligaciones, ni haría menor nuestra culpa si rechazamos un claro harás o no harás. No necesitamos pensar que porque nuestros padres obraron en un cierto modo y murieron felices, nosotros podamos seguir sus pasos y ser aceptados al rendir el mismo servicio y hacer las mismas obras que ellos realizaron. Fe y Obras 124. Las palabras y los hechos demuestran la santificación. Testimonios Selectos, tomo 4, página 431. Debemos dejar sentir que somos protestantes. Estos reformadores, cuya protesta originó el nombre de protestante, sentían que Dios los había llamado a dar el Evangelio al mundo, y al hacerlo estaban listos para sacrificar sus posiciones, su libertad y su vida. ¿Somos nosotros en el último conflicto de la gran controversia fieles a nuestro cometido, como lo fueron al suyo los primeros reformadores? Testimonios Selectos, tomo 4, página 431. Finalmente, los disidentes y la falsa cautela. Los disidentes siempre dicen: no puedes predicar tan fuerte, hay que ser cautos. Pero nos dice la mensajera del Señor: el formalismo, la sabiduría mundana, la cautela mundana y los planes de acción mundanos parecerán a muchos como que constituyen el poder mismo de Dios, pero cuando se los acepta se convierten en obstáculos que impiden que llegue al mundo la luz de Dios, dada en forma de amonestaciones, reproches y consejos. Satanás está trabajando con todo su poder engañador para alejar a los hombres del mensaje del tercer ángel, que ha de proclamarse con gran poder. Si Satanás ve que el Señor está bendiciendo a su pueblo y preparándolo para que discierna sus engaños, trabajará con su poder maestro para introducir fanatismo por un lado y frío formalismo por el otro, a fin de asegurarse una cosecha de almas. Ahora es el momento cuando debemos velar incansablemente. Velad y bloquead el camino al menor avance que Satanás intente hacia vosotros. Mensajes Selectos, tomo 2, página 21. ¿Cómo van a actuar los disidentes cuando se los desenmascare? Nos dice la mensajera de Dios: apártense de iniquidad todos los que profesan ser la luz del mundo. Vemos manifestado contra la verdad el mismo espíritu que se vio en el tiempo de Cristo. Por falta de argumentos bíblicos, los que anulan la ley de Dios fabricarán mentiras para manchar y ennegrecer a los obreros. Así lo hicieron con el Redentor del mundo y así harán con quienes le sigan. Serán presentados como verdad informes que no tienen el menor fundamento. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 566. Así que, mi querido hermano, cuando se presenten estos temas contra los disidentes, estos comenzarán a hablar contra los que predican estos mensajes y dirán que están fuera de la organización, que no se someten a la dirección de la obra, que han formado su propia iglesia, que se viven de los diezmos, que incluso andan en caminos cerrados, un sinfín de cosas, inventos y mentiras, que no hay que hacerles caso. Van a decir que son agresivos, que han votado a la gente, que le piden sus terrenos a otros. No les creas, estos son estafadores, son mentirosos. Bien dice el apóstol Pedro que en los últimos días habrían mercenarios dentro de la obra, que por amor al dinero mentirían contra los hijos de Dios predicando falsedades, diciendo que están fuera de la organización, que han formado su propia iglesia y hasta testificarían diciendo y hasta juramentando: yo sí sé que ha formado su propia iglesia. No les creas, Satanás siempre habla así. Dios ha bendecido, dice la mensajera del Señor, a sus hijos que guardan sus mandamientos. Y toda la oposición y las mentiras que hayan de arrostrar no harán sino fortalecer a los que defienden con firmeza la fe una vez dada a los santos. Pero si los que profesan ser depositarios de la ley de Dios vienen a ser transgresores de esa ley, el Señor les retirará su cuidado protector y muchos caerán por la perversidad y la licencia.
Entonces nos veremos de veras incapacitados para subsistir delante de nuestros enemigos. Pero si los suyos permanecen separados y distintos del mundo, como linaje que hace justicia, Dios será su defensa y no habrá armas forjadas contra ellos que prosperen. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 567. Si seguimos las doctrinas disidentes, pronto la ley de Dios será quitada de la Iglesia por estos falsos profetas, y entonces el mundo se vendrá contra la Iglesia porque no tendrá protección de Dios. Con estas palabras ha quedado claro el asunto de la disidencia. Ya no tenemos dudas, ya no somos inocentes delante del Señor si dudamos de estos escritos. Que Dios quiere y nos ayude para que podamos permanecer en la fe que una vez fue dada a los santos, que podamos andar en armonía con la santa palabra de Dios, que pueda cada uno de los hijos de Dios afianzarse en la verdad, y que cada uno de nosotros podamos unirnos con Cristo para que Él sea el capitán de las huestes. Querido hermano, únete con el tercer ángel, salgamos a proclamar esta verdad final y veremos la salvación de Dios. El Señor te está llamando para que te unas con esta verdad. Deja tu orgullo de lado, deja tus malos pensamientos de lado. El pueblo adventista del séptimo día triunfará con la proclamación del mensaje del tercer ángel y ninguna otra cosa. Dios te ayude y te bendiga. Amén.